A través de la pestaña de la comunidad en el canal, les pregunté cuál iceberg les gustaría ver y les di 3 opciones. Y fue la opción del iceberg de Dios el que más apoyo recibió, y aquí lo tienen. Hoy estaremos viendo el iceberg del Creador, diferentes temas en torno a Él, incógnitas y eventos curiosos en la Biblia, ocasionados por Dios. A su vez, estaremos viendo la forma en cómo el Señor ha cambiado poco a poco su manera de ser y sobre todo la forma en cómo ve a su propia creación, es decir, la humanidad. Los temas que estaremos viendo a continuación serán realmente interesantes y te pido que dejes tu pulgar arriba si te están gustando estos icebergs. Y sobre todo dime cuál te gustaría en la siguiente entrega. Ahora sin más dilación, pasemos con el iceberg de Dios. El primer nombre a una mujer. Siempre hemos oído hablar acerca de la mujer con la que estuvo Adán, Eva. Pero ¿qué me dirías si te digo que no es el primer nombre que tuvo una mujer? El primer nombre femenino que Dios registró, digámoslo así, no fue Eva, sino Sara. Este se encuentra en Génesis, capítulo 17, versículo 15, mientras que el nombre de Eva fue asignado por Adán. Sara fue nombrada directamente por la voluntad divina. Citando las palabras que el Creador le dijo a Abraham: a Sarai, tu esposa, no llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Dios prohíbe los tatuajes. Es extraño este pequeño escaño, ya que, a pesar de que el primer tatuaje, según la historia de la humanidad, se dio hace 5000 años, registrado en momias egipcias, se habla que Dios tiene prohibido los tatuajes. Esta prohibición se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículo 28, donde se establece claramente: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. Esta instrucción es explícita en su mandato de evitar las marcas permanentes en el cuerpo humano, ya sea por motivos de luto o por cualquier otro propósito. Y aunque se desconoce el por qué Dios prohibió los tatuajes, la verdad es que es una moda que aún a día de hoy sigue vigente, tal vez no por las mismas cuestiones que se hacían antiguamente, así como lo mencioné al principio de este puesto, pero seguramente has escuchado a muchos religiosos decir que te irás al infierno si es que te tatúas y desobedeces a Dios. ¿Dios escribió la Biblia? Muchos se han hecho este cuestionamiento. ¿Será que Dios escribió la Biblia? ¿O se trató de otras personas o entidades? Si eres religioso, sabrás perfectamente la respuesta a esto. Y sí, puede que estés colocando en la caja de comentarios diciendo que Dios obviamente no escribió la Biblia. Es según la Biblia que se dice que Dios solo escribió una sola vez. En la narrativa bíblica encontramos un momento singular en que Dios mismo tomó la pluma celestial para escribir los 10 mandamientos. Sin embargo, es importante remarcar que después Dios eligió inspirar a sus mensajeros humanos para que actuaran como escribas de su divina palabra, por lo que la respuesta a esta interrogante es un no. Dios solo escribió los mandamientos y nada más. La Biblia fueron escritas por diferentes personas, tales como Moisés y los discípulos de Jesús. ¿Ciudades destruidas por Dios? Muchos han escuchado hablar de lo tirano que fue Dios y cómo acabó con Sodoma y Gomorra, pero no solo fueron estas ciudades las destruidas. Aparte de Sodoma y Gomorra, hay registro en la Biblia de otras ciudades que también sufrieron la destrucción divina mediante fuego y azufre. Estas fueron Adma y Zeboim. Este evento está documentado en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23. Estos relatos, en donde destacó más Sodoma y Gomorra en la historia de Dios, fueron una especie de comprobante de lo tirano y destructivo que puede ser Dios si lo desobedecen. La destrucción de estas ciudades por fuego y azufre representa la justicia divina y su capacidad para intervenir en la historia humana cuando sea necesario, con tal de preservar la moralidad y el orden. Además, nos recuerda que aunque Dios es misericordioso y paciente, también es justo y no tolera la maldad de forma indefinida. ¿Dios se cansa?
Dios, según la narrativa bíblica, creó el mundo y todo lo que hay en él en 6 días, y en el 7º día descansó. Esta declaración ha llevado a diversas interpretaciones, algunas de las cuales sugieren que Dios se cansó después de su labor creativa. Sin embargo, es más probable que este reposo divino no se refiera a una fatiga física, ya que la naturaleza de Dios no está limitada por un cuerpo físico. En cambio, el descanso de Dios en el 7º día puede entenderse como un acto simbólico que marca la culminación y la perfección de su obra de creación. No implica fatiga, sino más bien el cese de la actividad creativa. Dios no necesita descansar en el sentido humano, pero este acto de reposo enfatiza la completitud y la perfección de su creación. No se sabe si en base a este escrito bíblico se tenga la costumbre de descansar en domingo, aunque podría tener algo de sentido, ciertamente. El avestruz. Si crees que Dios solo ha llegado a limitar o castigar a los humanos, estás en lo incorrecto. Según los pasajes de la Biblia, Dios también ha limitado a los animales, en especial al ya mencionado. En el pasaje del libro de Job, capítulo 39, versículos 13 al 17, ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza del avestruz y cómo este animal es privado de ciertas habilidades por decisión divina. En el pasaje se describe cómo Dios otorgó hermosas alas y plumas al avestruz, proporcionándole una apariencia majestuosa. Sin embargo, a pesar de esta apariencia impresionante, el avestruz muestra una falta de sabiduría en sus acciones. Desampara sus huevos en la tierra, exponiéndolos al peligro, y los calienta sobre el polvo sin considerar los riesgos que enfrentan. La historia del avestruz en torno a Dios sigue destacando la falta del instinto maternal del animal, que parece insensible al peligro que acecha a sus crías. Esta actitud indiferente hacia sus propios hijos contrasta con el cuidado y la protección que otros animales muestran hacia su descendencia. Finalmente el pasaje concluye señalando que Dios privó al avestruz de sabiduría y no le concedió inteligencia. Esta afirmación sugiere que la falta de discernimiento del avestruz no es simplemente un resultado de la naturaleza, sino que es una característica deliberada impuesta por Dios, aunque muchos, tomando otras bases que consideran más acertada, dictan que simplemente por casualidad le tocó ser así a este animal. El avestruz, siendo un ave ovíparo que se desarrolló con el pasar del tiempo más a nivel físico que intelectual, pero aquí ustedes son quienes deciden si esto es obra o no de Dios. Dios hizo hablar a una asna. Desde ya te digo, esto, si lo miras de una forma particular, puede llegar a tener tintes macabros. Nos hace recordar a mi sección del canal, Animales Actuando Extraño. Y es que en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28, se registra un acontecimiento un tanto inusual en el que Dios hizo hablar a una asna. Esta historia nos relata cómo Jehová abrió la boca de la asna y ésta se dirigió a Balaam y le dijo: ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Esta, sin duda alguna, si te pones en la piel de quien lo presenció, sería más que aterrador de vivir. Pero ya estamos con este tema en particular. No está de más recalcar que la historia de esta asna no es la única en donde un animal habla. En el libro Génesis, por ejemplo, encontramos el relato de una serpiente que habla, la cual está inspirada por Satanás para tentar a Eva en el jardín del Edén. Este paralelismo entre la asna habladora en el libro de Números y la serpiente en Génesis nos lleva a pensar acerca de la forma en la que está hecha la narrativa bíblica y sobre cómo los animales a veces son utilizados como portavoces o instrumentos en el cumplimiento de propósitos divinos, aunque lleven consigo un toque de extrañeza y, por qué no, como ya lo dije, un toque algo aterrador. Dios y las estrellas. En el Salmo 147, versículo 4, se menciona el poder y la grandeza de Dios al afirmar que Él cuenta y llama a cada una de las estrellas por su nombre. El hecho de que Dios haya nombrado cada una de las más de 220,000 estrellas en nuestra galaxia nos lleva a reflexionar sobre la inmensidad del universo y la profundidad del conocimiento divino. Esta revelación en el Salmo nos invita a maravillarnos
ante la grandeza de Dios, a reconocer su soberanía sobre el universo entero, nos recuerda que aunque somos solo una pequeña parte de la vasta creación divina, cada uno de nosotros es conocido y amado por el Creador de todas las cosas. ¿Dónde está Dios? La Biblia nos presenta una visión única de la posición de Dios en relación con los cielos. En 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 6 y capítulo 6, versículo 18, se nos dice que Dios no reside simplemente en los cielos, sino que está sobre los cielos. Esta distinción subraya la trascendencia y la majestuosidad de la presencia divina. Cuando se menciona que Dios está sobre los cielos, se hace hincapié en que su poder y su gloria trasciende incluso los límites más elevados de la creación. Los cielos de los cielos representan el lugar más elevado y sublime imaginable, y sin embargo, incluso ese espacio celestial no puede contener plenamente la magnificencia de la presencia divina. Los preferidos de Dios. Aunque parezca sacado de un meme esta frase, Dios tiene a sus elegidos, para ser exactos, 3 personas. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, se hace referencia a 3 figuras destacadas que, según la narrativa bíblica, son consideradas como justos delante de Dios y por lo tanto no serían destruidos en un juicio divino. Estos hombres son Noé, Daniel y Job. Noé fue elegido por Dios para construir el arca y preservar a su familia y a las criaturas durante el diluvio. Daniel mostró una fe inquebrantable y una devoción a Dios a lo largo de su vida, incluso en medio de la adversidad. Job, a pesar de enfrentar pérdidas y sufrimientos extremos, mantuvo su integridad y su confianza en Dios, razones más que suficientes para ganarse el respeto del Creador, convirtiéndolos en sus elegidos y personas a las que nunca les harían mal por encima de todo. Nombres de Dios en la Biblia. La variedad de nombres que se utilizan para referirse a Dios en la Biblia es fascinante y revela diferentes aspectos de su naturaleza y carácter. En el Antiguo Testamento encontramos una rica diversidad de nombres que reflejan la comprensión y la experiencia del pueblo de Israel en su relación con Dios. Uno de los nombres más comunes es Elohim, que se traduce como dioses en hebreo. Este nombre resalta la grandeza y la majestad de Dios como el creador y el soberano del universo. Otro nombre importante es IHWH, que significa el que es o el que vive en hebreo. Otro nombre mencionado es el Adonai, a menudo representado en el texto bíblico como Señor. Esto en muchas traducciones. Adonai es Señor en hebreo. También otro nombre que podemos encontrar es Elión, que significa el Altísimo. En el Nuevo Testamento vemos que se utiliza principalmente apelativos como Padre o Dios Padre para referirse a la relación paternal de Dios con sus hijos, o quizá también con Jesús. Son muchos los nombres con los que se ha dirigido a Dios en los últimos tiempos. Cabe recalcar que también esto depende de cada religión. Hay quienes solo lo llaman también como Jehová. Esto en la religión de los testigos de Jehová. ¿Dios te aplacó? Es interesante notar cómo algunas interpretaciones de la Biblia sugieren una evolución en la percepción de Dios a lo largo de sus páginas. Al principio, en el Antiguo Testamento, se puede ver a un Dios que a menudo se presenta como justiciero y sancionador, infligiendo castigos y juicios sobre la humanidad y las naciones que desobedecen sus mandamientos. Sin embargo, a medida que avanzamos en el texto sagrado, y especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos una representación más completa y equilibrada de la naturaleza de Dios. Aquí vemos a un Dios que es amoroso, misericordioso y compasivo, dispuesto a perdonar y a reconciliarse con la humanidad a través de su gracia y su sacrificio. La frase de Dios se aplacó viene de esa perspectiva, dando a entender que Dios cambió su manera de ser, siendo ahora aún más maduro y profundo que antes con su propia creación. A medida que avanza el relato bíblico, vemos cómo Dios revela gradualmente su carácter y su propósito, llevando a la humanidad hacia una comprensión más plena de su amor incondicional y su deseo de restaurar la comunión perdida.
El arco iris. Hay algo que se cuenta en relación a Dios con el arco iris, que todos conocemos. Se dice que el arco iris representa un símbolo poderoso del pacto que Dios hizo con la humanidad, según relata el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 14 al 17. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y toda la creación, prometiendo que nunca más volvería a destruir toda la vida en la tierra mediante un diluvio. El arco iris se convirtió en el símbolo visible de esta promesa divina. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, recordamos el pacto de Dios con la humanidad y su compromiso inquebrantable de amor, misericordia y protección hacia su creación. Dios y Job. No existe relato más conmovedor que el de la interacción de Dios con Job. Se dice que Job era el hombre más justo de aquella época, pero fue el diablo quien quería demostrarle a Dios que Job lo dejaría de seguir si perdiera todo lo que tiene en la vida. Y con todo me refiero incluso a sus hijos. Ante aquella demostración por parte del diablo, Dios le permite esto y Job lo pierde todo, llegando a un punto de sufrimiento extremo. Pero a pesar de todo el martirio y la crudeza de la vida, Job seguía queriendo a Dios sobre cualquier cosa que pasase con él. Fue después de pasar por pruebas y sufrimientos increíbles que Dios restauró la prosperidad de Job y duplicó todas sus posesiones. Pero no, lamentablemente no trajo la vida a los hijos que él perdió, ni mucho menos se los duplicó en número. Él no buscó a Dios. En la historia de Dios hubo una persona que no lo buscó cuando él sufría. Es en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 al 13, que se relata cómo Asa, rey de Judá, cayó enfermo en sus pies, y en lugar de buscar la ayuda y la guía de Dios, buscó el auxilio de los médicos. Esta decisión de confiar en la habilidad de los médicos, en lugar de en la providencia de Dios, resultó en una fuerte reprimenda por parte del profeta Hanani. Cito el texto. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó en los pies hasta agravarse en su enfermedad. Pero aún en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Isaías. Existe un relato que habla acerca de una orden que le dio a una persona para hacer una representación de lo que les haría a quienes desobedecieran a Dios. En el capítulo 20 del libro de Isaías, encontramos un pasaje donde Dios le ordena al profeta Isaías realizar un acto como parte de su mensaje profético. En ese pasaje, Dios instruye a Isaías a que se quite su vestimenta y calzado y camine sin ropa y descalzo durante 3 años como señal y advertencia para el pueblo de Judá y Jerusalén. Este acto tenía un significado profundo y simbólico. La desnudez y el hecho de que no tuviera zapatos, por parte de Isaías, representaba la vulnerabilidad en la que quedaría el pueblo de Judá y Jerusalén debido a las consecuencias de sus pecados y rebeliones contra Dios. Esta dramática representación buscaba llamar la atención del pueblo y llevarlos al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. El hecho de que Isaías obedeciera a esta orden de Dios, y a pesar de lo vergonzoso y difícil que podría haber sido para él, resalta lo fiel que le era a Dios. Isaías estaba dispuesto a cumplir cualquier instrucción que el Padre le diera, incluso si eso significaba realizar acciones inusuales o poco comunes. Aquí el texto citado. Entonces Dios le pidió al profeta Isaías que se quitara las sandalias y la ropa de luto que llevaba puesta. Isaías obedeció y anduvo descalzo y medio desnudo durante 3 años. Después, Dios envió a través de Isaías este mensaje. Durante 3 años mi profeta ha andado descalzo y medio desnudo. Es una señal de lo que les pasará a Egipto y a Etiopía. ¿Dios creó al diablo? Algo que no muchos tienen bien claro es el origen de Satanás, el diablo, pues muchos creen que fue Dios quien lo creó también. Pero la verdad de esto es que antes de que Satanás fuese lo que fue, era un ángel. Así es, era un ángel, creación de Dios, solo que a diferencia de los demás,
notaba cierta rebeldía ante Dios, por lo que llegó a un punto en el que Dios no soportó y lo desterró, cortándole las alas y lanzándolo a la tierra, convirtiéndolo en lo que es ahora. Por eso es que muchos lo llaman ahora el ángel caído. Dios no es inclusivo. La creencia de que las relaciones íntimas deben limitarse al matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en la interpretación de varios pasajes bíblicos que abordan la intimidad humana y el diseño divino del matrimonio. En Génesis 1:27-28 se establece que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y los bendijo para que fueran fecundos y se multiplicaran. Este pasaje se ha interpretado tradicionalmente como la institución del matrimonio y la intimidad dentro de ese contexto. Además de que en 1 Corintios 6:18 la Biblia advierte contra la inmoralidad íntima, exhortando a los creyentes a huir de la inmoralidad carnal y a mantenerse puros. Si bien este pasaje no menciona específicamente a los homosexuales, algunos intérpretes lo aplican en el contexto más amplio de los géneros humanos, por lo que según la historia de Dios y la ideología de muchos hoy en día, Él no es inclusivo. ¿Por qué Dios no elimina al diablo? Mucho se habla de esto, ya que si Dios es tan bueno, ¿por qué no elimina lo malo? Y en este caso a su enemigo, el diablo. Pero tal parece que el significado de Satanás es más complejo de lo que parece. En ese contexto, este personaje se presenta como el acusador que desafía el derecho de Dios a gobernar y cuestiona su justicia y autoridad. Según esta interpretación, Dios permite que el mal y el sufrimiento persistan por un tiempo para demostrar su derecho a gobernar y para resolver las acusaciones de Satanás de una manera justa y completa. Se sugiere que una vez que se hayan aclarado todos los asuntos legales, y digo legales entre comillas, y se haya establecido el derecho de Dios a gobernar, el mal será erradicado y se restaurará la paz y la armonía en toda la creación. Esta visión encuentra su base en la creencia de que Dios es soberano y justo y que tiene un plan para redimir y restaurar toda la creación. Se espera que, al final, prevalezca el bien sobre el mal y que se cumpla el propósito divino de establecer un reino de paz y justicia. Esta interpretación refleja una perspectiva teológica particular y puede no ser compartida por todos los grupos religiosos o individuos. El problema del sufrimiento humano y la existencia del mal es complejo y puede abordarse desde diferentes enfoques teológicos y filosóficos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has visto el iceberg de Dios. Dime, ¿te gustaría una parte 2? ¿O te gustaría que hablara acerca de otro tema? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. No olvides dejar tu pulgar arriba y sobre todo, decirme qué tema olvidé poner en este video. El próximo puede que sea el iceberg de las discotecas en México, por lo que si tienes algún tema de interés, puedes escribírmelo en la parte de abajo. También no olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música de este iceberg es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.